Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de nuestra disciplina de Física 2 con su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Bien, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre la electrodinámica. Para ello, pues inicio la presentación que preparé para el tema. Primero, debemos entender, bueno, ¿qué es esto de electrodinámica? Es la rama de la electricidad que se encarga de estudiar a las cargas eléctricas en movimiento. Entonces, así de sencillo, electrodinámica estudia cargas eléctricas en movimiento. Un concepto importante de esto de electrodinámica es el llamado o el concepto llamado corriente eléctrica, que es un movimiento de las cargas negativas dentro de un conductor. A ver, explico esta parte. Son los electrones los que pasan de un átomo a otro y su carga eléctrica es negativa, como lo vimos en el video anterior de electrostática. Entonces, como son los electrones los que van, digámoslo así, para que nos entendamos, saltando de un átomo a otro, y son ellos los que propician la corriente eléctrica, pues entonces se está hablando de un movimiento de cargas negativas, puesto que son electrones y los electrones tienen cargas negativas. Ahora bien, debemos entender que conductor son materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica. Ejemplo, en su generalidad, pues todos los metales, cobre, aluminio, plata, etcétera. Ahora bien, otro concepto importante del que tenemos que hablar es la resistencia eléctrica. ¿Qué es esto? Es la oposición que presentan los materiales al paso de la corriente eléctrica. Y en cuanto a la resistencia eléctrica, bueno, hay algunos que presentan más resistencia eléctrica que otros. Los materiales respecto a esto de resistencia eléctrica se van a clasificar en tres diferentes categorías, que son los conductores, los aislantes, también llamados dieléctricos, o los semiconductores. Veamos algunos ejemplos. Conductores, les decía hace un momento, los metales en su generalidad. Aislantes o dieléctricos, ejemplo, hule, madera, plástico, vidrio, corcho, porcelana, entre otros. Semiconductores, ejemplo, germanio, silicio. Entonces, esta es la clasificación en cuanto a su resistencia eléctrica. Sin embargo, también existen algunos factores que influyen en la resistencia de los conductores. O sea, a pesar de que existan materiales como los metales que conducen la energía eléctrica, va a haber algunos factores que van a influir en cuanto a que la conduzcan mejor o en cuanto que no sean tan buenos conductores. Veamos, el primer factor es su naturaleza, ya que, ejemplo, se utiliza en las casas y demás, se utiliza el cobre por encima de algunos otros metales. Otro factor es la longitud, debido a que a mayor longitud, mayor será la resistencia que va teniendo ese conductor. Es más, cuando la electricidad es repartida mediante los tendidos eléctricos, es decir, mediante los cables para que nos entendamos que vemos en las calles, mientras más lejos se lleve la electricidad en esos cables, más energía eléctrica se pierde. Y eso se debe justamente a la resistencia eléctrica del conductor. A mayor longitud, es decir, mientras más largo sea el cable, más resistencia eléctrica va a tener. También otro factor es el área transversal. A mayor calibre, o en otras palabras, a mayor grosor, menor será la resistencia. Y a menor calibre o menor grosor, mayor será la resistencia. Supongamos que esos cables que tenemos en la calle, ese tendido eléctrico fuera de un calibre, es decir, de un grosor extremadamente delgado, pues ¿qué pasaría? Que se quemaría, se rompería, no aguantaría el flujo eléctrico para el cual está destinado ahí. Entonces, a mayor grosor, menor resistencia eléctrica va a tener, es decir, va a fluir más fácilmente la energía eléctrica. Y como último factor tenemos también a la temperatura. A mayor temperatura, mayor será la resistencia eléctrica. A menor temperatura, menor será la resistencia eléctrica. Obviamente, si nos vamos a extremos de la temperatura congelante, una temperatura congelante, bueno, pues ahí sí vamos a tener dificultades en cuanto a la resistencia eléctrica y a la capacidad de conducción eléctrica de los materiales, en este caso, que provean de energía eléctrica. Pero en grosso modo, estos son los factores que se pueden tener en cuanto a la resistencia eléctrica y los conductores. Siguiente tema de la electrodinámica, la ley de Ohm.
Fue desarrollada por el científico alemán Georg Simon Ohm, quien establece que la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. A ver, aquí les dejo una imagen de la ley de Ohm donde se establecen tres letras, V y R, que básicamente hace referencia, ahorita lo voy a explicar más a fondo, que hacen referencia al voltaje, intensidad o resistencia, sabiendo que el voltaje también es conocido como diferencia de potencial, que es de lo cual habla esta ley de Ohm. Entonces, voltaje es igual a diferencia de potencial. Pero antes de eso, les voy a pedir que en este punto, en esta parte del apunte que están haciendo, investiguen y escriban los conceptos de diferencia de potencial o también llamada voltaje, más comúnmente voltaje, intensidad de la corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Entonces, por favor, investiguen y escriban estos conceptos en esta parte del apunte. Continuando entonces con la ley de Ohm, se expresa matemáticamente de la siguiente manera. Intensidad de la corriente eléctrica, que por cierto se va a medir en amperes, es igual a la diferencia de potencial o voltaje que se mide en volts sobre la resistencia eléctrica que se mide en ohms. Como podemos ver en la parte derecha inferior, A es amperes, V es volts y omega, que es la letra griega, se mide en ohms. Esa es la ley de Ohm. Ahora bien, ¿qué otras fórmulas podemos obtener producto del despeje en la misma? Pues que el voltaje es igual a la intensidad por la corriente y o que la resistencia eléctrica es igual al voltaje sobre la intensidad. Veamos un ejemplo muy sencillo. Determinar la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohms al aplicarle una diferencia potencial de 90 volts. Si nos damos cuenta, en todos los aparatos eléctricos, el que sea, normalmente viene esta información de volts, ohms, amperes, y justamente lo que estamos haciendo, estamos determinando estas características que forman parte de la electrodinámica que a su vez, bueno, la encontramos en nuestro día a día. Entonces, la intensidad de la corriente eléctrica es lo que vamos a calcular. La resistencia tiene un valor de 30 ohms, perdón, y el voltaje de 90 volts. Aplico la fórmula y la sustituyo. Básicamente me quedaría que la intensidad es igual a 90 volts sobre 30 ohms. El resultado son 3 amperes. Entonces aquí el resultado son 3 amperes que de corriente eléctrica cuando se tiene una resistencia de 30 ohms y se aplica una diferencia potencial de 90 volts. Ahora bien, otra ley muy importante de la electrodinámica es la ley de Joule. Fue desarrollada por el físico británico James Prescott Joule. Tiene como base el movimiento descontrolado de los electrones al circular por un conductor, ocasionando gran cantidad de choques, convirtiéndose de energía cinética en energía calorífica. Esto parte de que imagínense que todos los electrones están circulando por ese conductor, así como en la imagen. Entonces, cuando van circulando, básicamente los electrones se van agitando, se van moviendo muchísimo. Entonces, de tanto movimiento que tienen, que van desprendiendo energía calorífica, es decir, van desprendiendo calor. Bueno, pues esto es lo que analiza la ley de Joule, el calor que se desprende cuando existe un flujo de electrones, es decir, cuando existe una corriente eléctrica. Establece que la cantidad de calor producido por un conductor eléctrico es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad, al valor de la resistencia eléctrica del conductor y al tiempo en segundos durante el cual circula la corriente eléctrica. Esto, en otras palabras, se expresa de la siguiente manera. La cantidad de calor producido al paso de la corriente eléctrica por un conductor, que por cierto se mide en calorías, es igual a 0.24, y ojo, aquí hago un paréntesis, ese 0.24 es una constante y siempre va a estar ahí en la fórmula. 0.24 por la intensidad de la corriente eléctrica al cuadrado, que recordemos que la intensidad se mide en amperes, por la resistencia eléctrica, que se mide en ohms, y a su vez multiplicado por el tiempo en que circula la corriente eléctrica en segundos, básicamente que es el tiempo en el cual se tiene prendido un cierto aparato.
Veamos el ejemplo. Una máquina que produce una intensidad de la corriente eléctrica de 6 amperes, ahí perdón, esa mayúscula, la resistencia que presenta es de 20 ohms y se calienta en 50 segundos. Entonces, determinar la cantidad de calor producida por dicha máquina. Tenemos los datos. En este caso, voy a calcular el calor o el total de calorías. Recordemos que se miden calorías. La intensidad, que es de 6 amperes. Les recuerdo que en la parte de arriba, donde está escrito el ejemplo, 6A, esa A es mayúscula, ya que hace referencia a amperes. La resistencia de 20 ohms y el tiempo que permanece encendida esa máquina es de 50 segundos. Entonces, quiero determinar el calor que produce. Por lo tanto, aplico la fórmula y la sustituyo. ¿Cómo quedaría? 0.24 por 6 amperes al cuadrado por 20 ohms por 50 segundos. Cuando hago mis operaciones, tengo como resultado que el calor que desprende es de 8,640 calorías. Entonces, como conclusión, podemos obtener que la ley de Joule trata, o más bien mide, el calor que se desprende al paso de la corriente eléctrica, es decir, del flujo de electrones. Con esto termino la sesión. Como siempre, les deseo una excelente semana y les dejo una frase. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. Albert Einstein. Su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas, les desea lo mejor y les invita a que sigan cumpliendo con todas sus actividades. Hasta luego.